que va a versar sobre complicaciones relacionadas con la estatosis hepática metabólica, donde vamos a tener tres ponentes realmente excepcionales. Y la prueba de ello es que si la vez anterior, en el primer webinar, teníamos más de 300 inscritos, en este el interés que ha suscitado ya superamos los 400 inscritos. Así que esperemos de todos ustedes de que sea realmente de mucho valor educacional, que es nuestro propósito principal desde nuestro grupo de MED de la SEN. Y que yo ahora quería, bueno, pues sin más preámbulos, compartir con mi colaborador y colega y ahora mismo comoderador, que es el doctor Javier Escalada, para que os dé paso a los conferenciantes de esta tarde. Javier, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo soy Javier Escalada, soy endocrinólogo y estoy actualmente de director en el Departamento de Endocrinología y Nutrición en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. Y como muchos de vosotros, pues soy miembro del grupo EMET de la SEN. Y para mí es un placer y un honor pues codirigir con el doctor Rubio este segundo webinar que, como él muy bien ha dicho, pues parece que está cogiendo carrerilla y éxito gracias fundamentalmente pues a que tenemos unos excelentes ponentes como es el día de hoy también, ¿no? Voy a dedicarme a presentar a cada uno de ellos y por no robar más tiempo, pues vamos a empezar con la primera de ellas. La primera de ellas es la doctora Nuria Alonso. Ella es jefa de servicio de endocrinología y nutrición en el Hospital Germans Trias y Pujol en Barcelona. Es miembro también del grupo EMED de la SEN y junto con otros colaboradores de su servicio tienen diferentes estudios dedicados al tema que va a tratar, que es ni más ni menos que enfermedad hepática metabólica y riesgo cardiovascular. Nuria, tienes unos 20 minutillos para tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Vamos a empezar, pues. Bien, como todos saben, la enfermedad hepática metabólica actualmente es la enfermedad hepática crónica más prevalente a nivel mundial y su prevalencia en los últimos años ha ido incrementando de forma paralela a la epidemia de diabetes y obesidad, de forma que los datos más recientes sitúan su prevalencia en población adulta alrededor del 38% y datos más preocupantes entre el 7 y el 14% en la población infantil. La principal causa de muerte de estos pacientes es la cardiovascular. Bien, como sabéis, la enfermedad hepática metabólica es una enfermedad multisistémica con complicaciones hepáticas y extrahepáticas. Aquí les muestro los resultados de un metaanálisis que ha incluido 129 artículos longitudinales que han evaluado variables clínicas en el seguimiento de sujetos con EFMET comparado con sujetos sin EFMET. Y, como pueden ver, el riesgo de enfermedad cardiovascular en los sujetos con EFMET está incrementado un 43%. En este caso es una combinación de arterial coronaria, infarto, ictus, fibrilación auricular e incidencia cardíaca. Bien, este incremento de enfermedad cardiovascular en los sujetos con EFMET no hace referencia únicamente a la enfermedad ateromatosa, aterosclerótica a nivel miocárdico, que hay un riesgo incrementado del 45%, sino que también se ha visto en los estudios que hay un incremento del riesgo de 1,5 de insuficiencia cardíaca, de esclerosis valvular, principalmente aórtica, 2,2 veces más incrementado, y de arritmias, principalmente la fibrilación auricular. Bien, en relación a la fisiopatología de por qué la EFMET se asocia más riesgo a enfermedad cardiovascular, se han postulado diferentes mecanismos, pero muchos de ellos están relacionados con la resistencia a la insulina, como pueden ser la dislipemia heterogénica o el estado de inflamación crónica de bajo grado a nivel sistémico, con liberación de citoquinas y factores proinflamatorios, o también de liberación de factores trombogénicos o vasomotores. También, evidentemente, asociación con disglicemia e hipertensión que presentan estos pacientes. Y así nos centramos en concreto en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Lo que podemos ver en este es un metaanálisis de 36 estudios longitudinales observacionales que la EFMET se asocia a un riesgo incrementado del 45% de enfermedad cardiovascular fatal
y no fatal. Y que este riesgo, como veremos después, está relacionado o se asocia al grado de lesión hepática. Bien, todos los pacientes que tienen EGMET tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular. Bien, cuando miramos o analizamos la esteatosis hepática en función de qué causa es la responsable, vemos que aquellos sujetos en los que predomina una causa genética, es decir, genes que que su mutación se asocia a un incremento de triglicéridos a nivel hepático, pero que hay una alteración del transporte, de la exportación a nivel sangre periférica de los VLDL, no se asocian a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Mientras que aquellas en las que la esteatosis hepática es debida a la síntesis de novo de triglicéridos o bien a un aumento del flujo de ácidos grasos por la disfunción adipocitaria, en situación de insulinresistencia, sí que existe un incremento de esta enfermedad cardiovascular. En relación a la enfermedad ateromatosa, el AFMET, lo que sí se ha podido comprobar en varios estudios es que esta se relaciona con el número de factores cardiometabólicos y el control de los mismos, de forma que a mayor número de factores, más riesgo, y a peor control de estos, también más riesgo de enfermedad cardiovascular. Diferentes grupos han también analizado la utilidad de biomarcadores de test no invasivos de fibrosis hepática como marcadores del riesgo de enfermedad cardiovascular en sujetos con EGMET. Aquí les presento un estudio del Reino Unido con un número importante de sujetos con obesidad con y sin diabetes tipo 2, que tienen mínimo una determinación de FIB4 a 10 años de seguimiento, y lo que podemos observar es que aquellos sujetos que tienen basalmente un valor de FIB4 más alto, concretamente superior a 2,6, tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a los 10 años de seguimiento. Y lo mismo sucede en los que tienen más de una determinación, aquellos en los que tienen el FIB4 basal alto y persiste alto en la siguiente determinación, el riesgo cardiovascular es aún más alto. También los marcadores, los test no invasivos de fibrosis, también se ha visto que en sujetos que han tenido un evento, como los del estudio IMPROVE-IT, se asocian a mayor riesgo de recurrencia de este evento. Sujetos que tienen un valor más alto en el test de fibrosis, en este caso era el NEFLD Fibrosis Score, tienen más riesgo de recurrencia, y también son aquellos que se van a beneficiar más de una disminución más intensiva del colesterol LDL como preventivo para evento cardiovascular. En esta diapositiva les muestro los resultados de un estudio hecho por un grupo liderado por el doctor Escalada, en el que también pudieron observar en 49 sujetos con EGMET sin enfermedad cardiovascular que, en este caso, la fibrosis hepática evaluada por la elastografía de transición se asociaba de forma directa con la calcificación de las arterias coronarias como marcador de aterosclerosis, en este caso subclínica, porque eran pacientes sin eventos. En relación también a la elastografía de transición, se acaba de publicar recientemente una cohorte de sujetos con diabetes tipo 2 y obesidad, con un 16% con enfermedad cardiovascular, en los que había una elastografía basal a los 2 años. Y este estudio lo que demuestra es que aquellos sujetos en los que incrementa la elasticidad hepática medida por FibroScan, existe un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Finalmente, en relación a la histología, que es el gold estándar para el diagnóstico de EGMET y los diferentes estadios, pues confirma este estudio, que es una cohorte con una N muy importante de sujetos con MASLD sin eventos cardiovasculares seguidos 13 años de promedio. Pues esta cohorte lo que confirma es que existe realmente un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular en los sujetos con EGMET, concretamente en este caso en cardiopatía isquémica un riesgo incrementado por 1,6, y que este riesgo incrementa con la gravedad de la lesión histológica de la EGMET. Comentar que no existen datos aún con marcadores nuevos como el Agile 3 y el Agile 4 que incluyen las GOT y las plaquetas junto con la elastografía de transición.
Brevemente comentar, porque en la última definición de la enfermedad hepática esteatóxica, pues hay el subgrupo de pacientes de causa metabólica, los mixtos, metabólico alcohólico y los de causa de ENOL. Y en relación a la enfermedad cardiovascular, los estudios que lo han evaluado muestran resultados bastante inconsistentes y se postula que, entre otras cosas, podría ser debido a la heterogeneidad de los estudios, pero también a que nos faltan datos evolutivos en cuanto a la ingesta enólica y modificaciones en el fenotipo metabólico. Brevemente comentar en relación a la insuficiencia cardíaca, el riesgo de estos sujetos también está incrementado de promedio 1,5 y como veremos a continuación, este riesgo también en estudios con biopsia hepática se relaciona con el grado de lesión histológica a nivel hepático. A más grado de fibrosis, más riesgo de insuficiencia cardíaca. Concretamente, el fenotipo de insuficiencia cardíaca que está incrementado sería el subgrupo de sujetos con fracción de eyección preservada. Este es un estudio el que vemos publicado recientemente en sujetos que se ha hecho una ecografía en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y en el que podemos ver que el riesgo está incrementado de 1,9, concretamente el de la preservada, y que, al igual que pasaba con la cardiopatía isquémica, el riesgo incrementa en función del número de factores de riesgo cardiometabólicos. A mayor número de factores, mayor riesgo. Bien, vemos que estos pacientes pues, con ECMED tienen un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular y, por tanto, va a ser muy importante hacer una buena valoración del riesgo que tengan para aplicar medidas preventivas y evitar eventos. Y, de hecho, aquí también en esta diapositiva les muestro unos datos de la importancia de poder detectarlo en fase presintomática y evitar la aparición de estos eventos. Como pueden ver a mano izquierda, pues el registro de sujetos que están pendientes de trasplante hepático, aquellos que tienen MASH, pues hay un porcentaje nada despreciable de sujetos que tienen lesión a nivel de las coronarias en 1, 2 o 3 vasos. Y a mano derecha pueden ver también cómo en sujetos que tienen muscle D con sobrepeso, obesidad a edad joven, que se les ha mirado el calcio coronario, cuando se ha seguido a los 15 años, ha habido un incremento de este calcio coronario. Pacientes o sujetos que están entre 28 y 39 años. Bien, sabemos también que la mayoría de sujetos con ECMED van a tener obesidad y o diabetes tipo 2 y el patrón de dislipemia que presentan estos pacientes típicos es la dislipemia heterogénica, muy asociado a resistencia insulínica, en el que se caracteriza porque hay un aumento de triglicéridos, un HDL bajo y en muchas ocasiones un colesterol LDL que es normal o discretamente alto. Lo que hay es un aumento del número de partículas heterogénicas que estarían representadas dentro del valor de la ApoB o del colesterol no HDL o también en el colesterol remanente. Nuestro grupo publicó hace unos años que en sujetos, una cohorte poblacional en el área metropolitana norte, que en 2.500 sujetos, que este patrón de dislipemia heterogénica en sujetos con diabetes tipo 2 se asociaba de forma independiente al grado de fibrosis hepática, medida en este caso por FibroScan. Bien, entonces decimos muy importante calcular bien el riesgo cardiovascular de los pacientes o las personas que tengan ECMED, ¿vale? En este caso se recomienda utilizar las tablas de riesgo SCORE2 o SCORE-OPEN en sujetos de mayores de 70 años, siempre en aquellas personas que no presenten alguna condición que los sitúe ya directamente en el grupo de alto o muy alto riesgo cardiovascular, como puede ser en los que han tenido una enfermedad atenomatosa establecida, diabetes, enfermedad renal crónica, una hipercolesterolemia familiar, hipertensión grave o una hipercolesterolemia grave, o bien una concentración de lipoproteína superior a 180. En estos sujetos es importante solicitar el perfil lipídico, además del colesterol, los triglicéridos, la ApoB y la lipoproteína A. Y decir que el SCORE2, a diferencia del SCORE, incluye dentro del parámetro lipídico el colesterol no HDL, que en el caso de los pacientes con ECMED
pues puede ser un parámetro que pueda contribuir a identificar mejor el riesgo, ya que incluye mejor las lipoproteínas aterogénicas que no el colesterol LDL. Bien, en estos sujetos, una vez tenemos calculado el riesgo cardiovascular, sabemos que el objetivo principal a nivel lipídico es el colesterol LDL y en función de la categoría de riesgo tendremos unos objetivos que el tratamiento recomendado son las estatinas, que en los sujetos con EFMED han demostrado también que se asocia a disminución de mortalidad y ahora últimamente ha salido también un artículo que parece que se podría asociar a un lentecimiento de la progresión de fibrosis. Es un tratamiento seguro en pacientes con EFMED y tendremos que tener muy en cuenta todos los factores modificadores del riesgo cardiovascular, sobre todo en aquel subgrupo de sujetos que estén en el grupo intermedio, como puede ser la historia prematura de enfermedad cardiovascular, enfermedades inflamatorias sistémicas como la artritis reumatoide o bien la obesidad central y parámetros de depósito visceral de tejido adiposo. En sujetos con obesidad, diabetes y hipertrigliceridemia, se recomienda determinar, como hemos comentado, la ApoB y el colesterol HDL, y en estos sujetos sí que se hace énfasis en que es importante también marcarse como objetivo lograr los objetivos de control en función del grupo de riesgo cardiovascular al que pertenecen. Comentar también que dentro de los reclasificadores de riesgo, sobre todo en grupo intermedio, estarían pruebas de imagen como la ecografía de carótida o bien la determinación de calcio coronario. También interesante, un estudio que se ha publicado recientemente, comprobar cómo en estos sujetos, en relación a la mortalidad cardiovascular, existe una asociación con parámetros relacionados con resistencia insulínica, como es el índice glucosa triglicéridos o los índices en los que se incluye glucosa triglicéridos y otros parámetros de adiposidad corporal. Por este motivo, hay algunos autores que han propuesto hacer un cribado activo de insuficiencia cardíaca y de isquemia coronaria en aquellos sujetos con EFMED que tengan valores de test no invasivos, en este caso el FIB4 o por fibroscano por elasticidad hepática, en aquellos que tengan los valores altos sugestivos de fibrosis, cribar activamente la insuficiencia cardíaca y la isquemia coronaria con un NT-proBNP y con una determinación, en este caso, con una angiografía coronaria y tratar activamente todos los factores de riesgo. Bien, en relación al tratamiento de las comorbilidades que presentan estos sujetos que están asociadas a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, aquí vemos las recomendaciones de la última guía publicada a las sociedades del estudio de hígado europea de diabetes y de obesidad. En primer lugar, aplicar medidas de hábitos de vida cardiosaludables, la pérdida de peso, función de mínimo un 5%, pero cuanto más se pierda, mejor, más resolución o más mejoría hay en la histología hepática. Y en relación a la diabetes y la obesidad, se priorizan aquellos fármacos que han demostrado mejorar, por un lado, el control glucémico o la reducción de peso, pero que además también hayan demostrado un efecto beneficioso que principalmente es a nivel del MASH, porque no han demostrado de momento reducción de fibrosis. La dislipemia ya hemos comentado que sería con el tratamiento con estatinas. Bien, en relación a los fármacos para el tratamiento de la obesidad aprobados, semaglutida 2.4 y tirzepatida. En relación a semaglutida, los resultados en cardiovascular que tenemos son en prevención secundaria en sujetos con IMC más de 27, reducción del MACE, en sujetos con insuficiencia cardíaca preservada y IMC más de 30, mejoría de los síntomas clínicos y capacidad física, y también en sujetos con diabetes y enfermedad renal diabética, una reducción en la progresión o muerte por enfermedad cardiovascular o renal. Con tirzepatida, los resultados se han evaluado en sujetos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y obesidad y IMC más de 30, una reducción del compuesto de muerte o empeoramiento de insuficiencia cardíaca y mejoría de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Bien, comentar, como todos saben, que están en desarrollo y que en breve vamos a disponer de bastantes fármacos para el tratamiento de la obesidad basados en agonismos duales o triple agonismo. Sí que me gustaría mencionar que alguno de ellos, como puede ser el survodutide,
además de GLP-1, asocian el glucagón y en este sentido el glucagón tiene un efecto específicamente o muy predominante a nivel hepático, en el cual reduciría el contenido de grasa a nivel hepático y también reduciría el estrés mitocondrial y que en estudios está en marcha el estudio fase 3 con survodutide para ver el efecto del fármaco sobre eventos cardiovasculares. Sin embargo, sí que me gustaría comentar que en los ensayos que han evaluado los fármacos para MASH y fibrosis no se han incluido objetivos de enfermedad cardiovascular y, por otro lado, en los ensayos que han evaluado la enfermedad cardiovascular en sujetos con sobrepeso o obesidad no se ha incluido entre las variables a analizar la EFMET y la fibrosis hepática. Por tanto, como conclusiones, podemos decir que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad en los sujetos con EFMET y que esta se asocia de forma independiente, hemos comentado, a isquemia coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmia, esclerosis valvular y que este riesgo es gradual en función del grado de fibrosis. El acúmulo de grasa ectópico asociado a disfunción del tejido adiposo parece es un factor clave en la etiopatogenia de la enfermedad cardiovascular en estos sujetos. Y sí que enfatizar en la importancia de poder fenotipar correctamente los sujetos con EFMET para poder aplicar una medicina de precisión para aconsejar aquella terapia más indicada para reducir eventos hepáticos y extrahepáticos, en este caso sería cardiovascular. Sí que mensaje para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en sujetos con EFMET, hay que hacer una correcta caracterización del riesgo cardiovascular, tener en cuenta los factores modificadores del riesgo, también parámetros metabólicos, como podría ser el índice de triglicéridos glucosa, perímetro cintura, test no invasivos de fibrosis hepática o pruebas de imagen vascular como la ecografía carotidia o el score cárdiaco. Y muy importante en aquellos sujetos que presentan un riesgo cardiovascular alto o muy alto, optimizar todos los factores de riesgo cardiovascular y priorizar aquellos fármacos que han demostrado beneficios hepáticos y cardiovasculares. Comentar también que los ensayos clínicos con fármacos para el tratamiento del EFMET, creo, deberían incluir entre sus objetivos clínicos variables cardiovasculares para poder dar luz a si esta mejoría de estos fármacos, a la mejoría de la fibrosis hepática con estos fármacos, aún sin pérdida de peso, se asocia a una mejoría en el riesgo de eventos cardiovasculares. Y principalmente estas son mis conclusiones. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Alonso, por la excelente presentación. Creo que es un excelente inicio. También por ceñirte magníficamente al tiempo. Y aprovecho para decir a nuestros oyentes, que no lo he dicho al principio, que ya tenemos alguna pregunta en la herramienta que creo que tienen a su disposición para poder ir ya lanzándonos cosas de cara al debate, así que les invito a que lo sigan haciendo. Y sin más dilación, pues vamos a pasar ya a la segunda ponencia que tenemos prevista. Así que voy a presentar a la doctora Carolina Perdomo. La doctora Perdomo es especialista en endocrinología y nutrición, trabaja en el departamento de endocrinología y nutrición en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, o sea que trabajamos juntos. Ella también es miembro del grupo de trabajo EMET de la SEEN y su tesis, recientemente defendida con un éxito muy interesante, ha estado dedicada precisamente a esta entidad. Dentro de ella, pues aparte de analizar también aspectos que podrían tener lugar con riesgo cardiovascular, como ha mencionado el doctor Alonso, también ha recogido aspectos relacionados con lo que ella va a hablar ahora. Así que de enfermedad hepática metabólica y su relación con enfermedad renal crónica, pues vamos a tener la oportunidad de conocer los datos que nos va a presentar la doctora Perdomo y bueno, pues espero que también en el debate podamos hablar sobre esta interesante asociación y complicación. Cuando quieras, Carolina. Muchísimas gracias, Javier. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición por invitarme a este proyecto educacional en enfermedad hepática metabólica. Yo les voy a hablar sobre esa relación entre la enfermedad renal crónica y la enfermedad hepática metabólica. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Voy a intentar abordar estos 4 aspectos, empezando por la definición
La enfermedad renal crónica es una condición persistente definida como una normalidad en la estructura o en la función renal que están presentes durante más de 3 meses. La prevalencia mundial oscila entre un 10%, pero se espera que esta prevalencia aumente y que se convierta en la 5ª causa de muerte para 2040. Sin duda, provoca una elevada morbimortalidad y un alto coste económico que su prevención debe de ser uno de nuestros principales objetivos. La enfermedad renal crónica se clasifica según la causa, según la tasa de filtrado glomerular y según la albuminuria. A1 si la albuminuria es menor a 30, A2 entre 30 y 299 y A3 si es mayor de 30 miligramos sobre gramo. La albuminuria se considera un marcador precoz y sensible de disfunción renal, como todos sabemos, sobre todo los que tratamos a los pacientes con diabetes. Pero también cabe destacar que en aquellos con y sin diabetes es un marcador precoz de riesgo cardiovascular. Ahora, si nos pasamos a la definición de EMET, que lo hemos visto en el primer webinar que se realizó hace un par de semanas, pues me gustaría recalcar un par de cosas. La primera de ellas es que la prevalencia actual es de un 30% en la población general, pero en algunas subpoblaciones, concretamente en los que tienen diabetes, en aquellos que tienen obesidad o alguna alteración metabólica, esta prevalencia puede alcanzar hasta un 90%. Inicialmente se acuñó el término de hígado graso en 1845. En 1880, Jürgen Ludwig acuñó el término hígado graso no alcohólico y fue hasta el 2020 que se intentó modificar la terminología a cetosis hepática metabólica. En el 2023, tras un consenso de Delphi en distintas sociedades internacionales, se estableció que la nueva nomenclatura sería cetosis hepática metabólica, con la que solamente por tener grasa en el hígado identificada ya sea por marcadores no invasivos o por ecografía o cualquier otro estudio de imagen, más una alteración metabólica, concretamente cualquier criterio metabólico de los ATP3 modificado, ya es diagnóstico de cetosis hepática metabólica. Y cabe destacar que ya no se excluyen aquellos pacientes que consumen alcohol, sino que más bien se incluyen con vamos a decir, un fenotipo discretamente distinto que por sus siglas en inglés se denomina METALD, que son aquellas mujeres que consumen entre 20 y 50 gramos de alcohol al día y los hombres entre 30 y 60 gramos de alcohol al día. Con esta pequeña introducción vamos allá a hablar concretamente de qué hay publicado respecto a la relación de cetosis hepática metabólica y enfermedad renal crónica. Si nos vamos a la definición antigua, a la hígado graso no alcohólico, son tantos los estudios que no nos daba tiempo de comentarlos. He recogido estos 3 metaanálisis donde se hace un seguimiento importante de hasta casi 10 años y donde claramente los 3 metaanálisis encuentran mayor riesgo y mayor gravedad de enfermedad renal crónica en los pacientes con hígado graso no alcohólico. Y esto a pesar de ajustar por otros factores de riesgo cardiometabólico. Con respecto a la nueva nomenclatura, ¿qué hay publicado? Pues un metaanálisis del 2023, incluyendo 11 estudios y casi 400.000 pacientes seguidos durante aproximadamente 5 años, se encontró mayor prevalencia de enfermedad renal crónica y mayor prevalencia de enfermedad renal crónica incidente, mayor incidencia, tras incluso ajustar por edad, sexo, comorbilidades, región de estudio y duración del seguimiento. Como era de esperar y como claramente la doctora Alonso lo ha mencionado, en la enfermedad cardiovascular, la fibrosis hepática, pero no la osteoporosis, es la que se desarrolla con mayor riesgo de complicaciones extrahepáticas y, en este caso, de enfermedad renal crónica. Después de este metaanálisis, ¿qué estudios se han publicado? No son muchos, pero todos van en la misma línea. Este estudio realizado en población asiática de 41.000 pacientes seguidos durante 14 años, se encontró que los pacientes con cetosis hepática metabólica tenían mayor riesgo de enfermedad renal crónica tras ajustar por variables demográficas, analíticas y comorbilidades. Otro estudio aún más reciente, también en población asiática, seguidos durante 6 años, se encontró que la cetosis hepática metabólica era superior a la terminología antigua, al hígado graso no alcohólico, como predictor de enfermedad renal crónica incidente o albuminuria. Y de igual manera, en este otro estudio, también en población asiática,
de la cohorte Cailuan, incluyendo casi 80.000 pacientes seguidos durante casi 13 años, se vio que el riesgo de enfermedad renal crónica empeoraba en función de la severidad de la cetosis. Es decir, no solamente la fibrosis es importante, sino el grado de acúmulo de grasa hepática. Y algo interesante es que hicieron una ecografía a mitad del estudio y vieron que aquellos pacientes en los que la cetosis mejoraba, es decir, remitía, a pesar de que la cetosis remitía, se mantenía el riesgo de enfermedad renal crónica si la cetosis era moderada o severa. De igual manera, y ya en población europea, el año pasado un estudio finlandés encontró que después de seguirlos durante 6 años, aquellos pacientes con cetosis hepática metabólica tenían más riesgo de enfermedad renal crónica. Concretamente, los que tenían fibrosis y enfermedad renal crónica tenían más mortalidad. Como podéis ver claramente en la gráfica, aquellos con ambas patologías tenían peor pronóstico. También en población europea se encontró en esta cohorte del Biobanco de Reino Unido, se encontró en 234.000 participantes seguidos durante 13 años aproximadamente, que los pacientes que tenían más alteraciones metabólicas tenían mayor riesgo de enfermedad renal crónica incidente, y esto incluso tras ajustar por edad, por sexo, tabaquismo, etnia, fibrosis y el genotipo PNP-LA3. Definitivamente, a mayor número de comorbilidades, mayor riesgo tanto de enfermedad cardiovascular, como lo comentó la doctora Alonso, y de enfermedad renal crónica. En nuestro grupo intentó ver qué implicaba a largo plazo el tener grasa no solamente en el hígado, sino también en el epicardio. Y los resultados fueron interesantes. Hemos incluido un total de 181 pacientes a los que se les realizó en el 2003 o 2006 un TAC de cuerpo entero y, por tanto, el seguimiento oscilaba entre 5 y 20 años. Y los hallazgos fueron pues de la misma línea que lo que ya hemos comentado. El hazard ratio de simplemente tener hígado graso tras ajuste de edad, sexo, grasa visceral y comorbilidades metabólicas era de 5.91. Y ahora si nos preguntamos qué pasa con la grasa epicárdica, pues el resultado fue similar. El hazard ratio era de 6.12 y si ya nos pues metemos un poquito más en la cohorte, vemos que realmente los que tenían más grasa epicárdica definitivamente y sin ninguna duda tenían pues mayor adiposidad calculado con el índice de masa corporal, mayor grasa visceral medida por TAC, mayor hígado graso, mayor comorbilidades metabólicas y mayor calcio coronario. O sea que aunque mi tema es enfermedad renal crónica, podemos ver una clara relación entre las tres entidades, hígado, corazón y riñón. De igual manera, cabe mencionar que si analizamos las variables de forma independiente, los pacientes que tenían hígado graso solamente sin tener acúmulo de grasa epicárdica no tenían mayor riesgo de albuminuria. No obstante, si tenían ambas entidades, sin duda el riesgo era importante. ¿Y esto por qué ocurre? Nuestra hipótesis fue pues que claramente es la adiposopatía, el acúmulo de grasa visceral que con el paso del tiempo predispone al acúmulo de grasa en el resto de órganos. Y efectivamente, si dividimos a nuestros pacientes en terciles, hemos encontrado que los que tenían más grasa visceral, el tercil final, el tercil 3, tenían mayor grasa hepática y mayor grasa epicárdica. Con esto, pues nuestra línea va en la disfunción del tejido adiposo. Hay que tratar ese adipocito y hay que pues, darnos cuenta que esa disfunción del tejido adiposo provoca un acúmulo de grasa visceral que a la larga genera acúmulo de grasa ortotópica o ectópica, generando mayor fibrosis, mayor lipotoxicidad, mayor enfermedad renal y mayor enfermedad cardiovascular. Con esta breve explicación voy a dar alguna pincelada adicional sobre la fisiopatología, que ya la he comentado con la diapositiva anterior, pero sí que cabe destacar que el tejido adiposo funcional se convierte en un tejido adiposo disfuncional producto a la sobrealimentación, a la dieta occidental, la disbiosis intestinal y a las distintas susceptibilidades genéticas. A esto, al tener un tejido adiposo disfuncional,
hay que pues, traer a nuestra mente que la adiponectina disminuye, aumenta la leptina, los pacientes tienen más apetito, las citoquinas proinflamatorias aumentan y esto es un círculo vicioso que termina produciendo un acúmulo de grasa ectópica en los distintos órganos. Este acúmulo de grasa ectópica provoca lipotoxicidad. Y en el riñón, ¿qué más ocurre? Pues además de la disfunción del tejido adiposo, que finalmente genera lipotoxicidad, se produce una combinación compleja de cambios metabólicos y hemodinámicos que a la vez provoca elevación de toxinas urémicas que empeoran esta disfunción del tejido adiposo y empeoran la disbiosis intestinal. Es decir, una alteración fisiopatológica altera a la otra y es un círculo vicioso muy difícil de detener. A esto hay que sumarle que ese exceso de tejido adiposo perirrenal, que lamentablemente no pudimos medir en nuestra cohorte, puede comprimir directamente la vasculatura renal y el parénquima, aumentando de esta manera la presión hidrostática intersticial renal y la liberación de renina, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y a esto no hay que olvidarnos de la hipertensión portal subclínica. Un paciente con fibrosis hepática tiene aumento de la resistencia vascular intrahepática y deterioro del flujo sanguíneo sinusoidal. Como vemos, son distintos mecanismos fisiopatológicos que a la larga provocan progresión de la enfermedad renal crónica. Esta diapositiva es un resumen de lo que ya hemos dicho, pero sí que quería mencionar que no hay que olvidarnos de las susceptibilidades genéticas. En el caso de la enfermedad renal crónica hay distintos polimorfismos que se han relacionado a mayor riesgo de enfermedad renal crónica. El más prevalente y el más conocido es el de la mutación del gen PNPLA3, que se ha visto que independientemente a otros factores de riesgo metabólicos y a la severidad de la estetosis hepática metabólica, se asocia a enfermedad renal crónica probablemente por acúmulo de grasa en los podocitos. Todavía se requieren más estudios fisiopatológicos. De igual manera, quiero destacar que como al final todo nace en la adiposopatía, el abordaje de alguna manera es sencillo y nosotros los endocrinólogos somos los, vamos a decir, los de primera línea, de igual manera los médicos de atención primaria y los internistas en el abordaje integral de esta enfermedad. Ya hemos visto y lo hemos aclarado que la clave es valorar la fibrosis. Si el paciente tiene fibrosis, ojo con el corazón y ojo con el riñón. Pero no solamente fibrosis avanzada, sino también fibrosis en rango intermedio. Si tenemos fibrosis en rango intermedio, es fundamental valorar la función renal y la presencia o no de albuminuria, así como las alteraciones o factores de riesgo cardiometabólicos. Después de haber valorado si nuestro paciente tiene fibrosis, hay que considerar el uso de tratamientos específicos para el hígado. Como lo ha dicho la doctora Alonso, en este momento en Europa no tenemos ningún fármaco aprobado para la cetohepatitis no alcohólica, para el MASH, pero sabemos que en Estados Unidos la FDA aprobó el año pasado el uso de resmetirom y no se requiere biopsia para su uso. ¿Cuál es el problema? Que el fármaco cuesta $40.000 al año y pues al final, pues la EMA está tardando un poco en aprobar su uso en Europa y yo creo que así como va un poco el tiempo, no sé si el resto de los moderadores estará de acuerdo conmigo que igual vamos a tener los análogos de GLP-1 que probablemente se aprueben más rápido que resmetirom para el tratamiento de la fibrosis. El resmetirom es un agonista selectivo de los receptores beta de tiroides. Por tanto, al no actuar sobre los receptores alfa, no tiene efectos secundarios sobre corazón y su efecto es directamente sobre el hígado, efectos metabólicos. Con respecto al riñón, podemos utilizarlo en filtrados por enzima 30. Como lo he dicho con anterioridad, no tenemos experiencia en Europa. En Estados Unidos se está empezando a utilizar y algunos seguros médicos lo cubren. Entonces, ¿qué podemos hacer si no tenemos ahora actualmente ningún fármaco aprobado para el tratamiento de la cetohepatitis no alcohólica? Bueno, pues tenemos resultados muy buenos con respecto a semaglutida. Como sabemos, el año pasado también Novo Nordisk anunció resultados preliminares y en biopsia ya se ha visto que los resultados con semaglutida son muy buenos. De igual manera, tirzepatide tiene unos efectos beneficiosos hepáticos muy llamativos. Sin duda, si tenemos diabetes u obesidad, hay que utilizar estos fármacos. También los inhibidores de GES y SGLT2, aunque de momento no tienen estudios usando biopsia, los resultados son muy buenos y a la larga, con el paso del tiempo, sí que vamos a llegar a tener estos estudios. No voy a hablar sobre las estatinas porque ya lo comentó la doctora Alonso, pero sí que es muy importante
incidir en la importancia de perder peso. Ya después de que hemos diagnosticado la EMET, valorar la severidad de la enfermedad es fundamental y si hay fibrosis, la pérdida de peso tiene que ser al menos mayor de un 7%. Sabemos que para perder peso tenemos distintas opciones, desde intervención higiénico-dietética, farmacoterapia, procedimientos endoscópicos o incluso cirugía bariátrica. En estos casos habría que considerarlo. Y, por último, aunque no menos importante, tenemos que manejar los factores de riesgo cardiovascular de forma estricta. En aquellos pacientes que tienen fibrosis, con el paso del tiempo probablemente las guías van a modificarse y vamos a tener que optimizar en los pacientes en el control lipídico, en el control de la tensión arterial. Quería mencionar, y que me parece fundamental de cara al riñón, la optimización de la glicada. Aquí podemos ver los distintos estadios de enfermedad renal crónica y cómo podemos utilizar los distintos fármacos antidiabéticos y su efecto sobre el hígado. Concretamente la pioglitazona, que es un fármaco que de alguna manera hemos dejado de utilizar por ese riesgo que existe de insuficiencia cardíaca. No obstante, si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida y no tiene factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, no hay que tener miedo en utilizarlo. Claro que puede provocar cierta ganancia ponderal, 1 kilo, 2 kilos, pero en esos casos hay que valorar riesgo-beneficio y todo el efecto positivo que podría provocar sobre el hígado. Los que sí tienen efecto positivo cardiovascular y renal son los análogos de GLP-1, como ya he comentado con anterioridad, y los inhibidores de SGLT2, que ahora se utilizan en pacientes sin diabetes con enfermedad renal crónica. Los nefrólogos pautan estos fármacos para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. Por tanto, es fundamental saber que disminuye la esteatosis y probablemente disminuye la inflamación hepática, pero de momento, como lo he dicho con anterioridad, no hay estudios en biopsia. ¿Qué es fundamental mantener en nuestra mente? Que si el filtrado está por debajo de 20, ya no podemos iniciarlo. No obstante, si el filtrado es mayor a 20, sí que se puede iniciar. Habitualmente se hace un control de la función renal a los 15 días, a los 20 días después de haberlo iniciado y se puede mantener incluso intradiálisis para, de alguna manera, tener mejor efecto a largo plazo en esta población, para proveer esa cardioprotección y esa nefroprotección que los distintos estudios han demostrado. Con respecto al resto de antidiabéticos, la metformina, los inhibidores de DPP-4, las glinidas, no han demostrado de momento ninguna reducción de fibrosis o disminución de esteatosis o protección cardiovascular o nefroprotección. Por tanto, los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, sin duda, uno de estos 3 fármacos o, si es necesario, los 3 fármacos. Y por último, comentar que todos estos tratamientos, SGLT2, GLP-1, coagonistas, pioglitazona, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ARA2, de alguna manera actuando sobre esta adiposopatía, actuando sobre el control de riesgo cardiovascular, sobre el metabolismo hidrocarbonado, el metabolismo lipídico, a la larga terminan provocando una mejoría en la estetosis hepática metabólica y, a su vez, una mejoría en el riesgo cardiovascular y en los factores de riesgo que provocan enfermedad renal crónica. Tenemos la suerte que al actuar sobre una enfermedad mejoramos las otras 3. Y por último, aunque para nosotros los endocrinólogos esto es muy habitual, pues pero no hay que olvidarnos que hay que valorar la función renal de forma periódica. Creo que nosotros habitualmente lo hacemos, no obstante, si tenemos un paciente con estetosis hepática metabólica, al menos una vez al año valorar la albuminuria y el filtrado glomerular. Y si es necesario, referirlo al nefrólogo. ¿En qué casos recomiendan las guías internacionales referir al nefrólogo? Pues concretamente cuando el filtrado es menor a 30. No obstante, si tenemos una albuminuria A3, igual lo aconsejable es referirlo cuanto antes, independientemente al filtrado glomerular del paciente. Con todo ello concluyo que definitivamente la cetosis hepática metabólica permite identificar a los pacientes con riesgo de enfermedad renal crónica, que la evaluación del fenotipo y la gravedad mediante métodos no invasivos de la cetosis hepática metabólica son herramientas útiles para identificar a los pacientes con riesgo de enfermedad no solo hepática, sino también extrahepática,
que el abordaje de la esteatohepatitis no alcohólica en la práctica clínica debe de ser multidisciplinario junto con el nefrólogo, el hepatólogo y el endocrino, el internista, los médicos de atención primaria, y debe centrarse en controlar la adiposopatía, un tratamiento específico hepático y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Y sin duda que identificar a las personas con EMET y con enfermedad renal crónica es fundamental para disminuir los riesgos implícitos, fundamentalmente de mortalidad, de enfermedad cardiovascular y la progresión de ambas patologías. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias también a ti, Carolina. Proa Perdomo creo que ha mantenido perfectamente el alto nivel con el que ha empezado la doctora Alonso y nos ha impartido una excelente ponencia sobre esta complicación que quizá esté menos abordada en algunas de nuestras charlas. Así que muchas gracias y también muchísimas gracias por ajustarte perfectamente al tiempo. Así que vamos muy bien y esto nos permite también dar paso pues, a nuestro tercer ponente, que en este caso no es un endocrinólogo. Tenemos la suerte de contar con el doctor Manolo Romero, aunque él tiene aquí más cosas puestas en su diapositiva que podéis ver como su afiliación y demás. Yo lo voy a resumir fundamentalmente en que él es jefe del servicio digestivo del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, aunque nos ha comentado recientemente que termina a finales de este mes, pero estoy convencido que va a seguir, bueno, pues en todos los proyectos que tienen que ver con esta interesantísima enfermedad. Y yo diría que es nuestro hepatólogo de cabecera y de referencia al que siempre acudimos cuando tenemos, bueno, tanto dudas como interés en profundizar sobre diferentes aspectos de esta patología. En este caso le hemos pedido que nos actualice sobre predictores de la evolución de EMET hacia la hepatopatía avanzada y el cáncer hepático. Es algo que es verdad que quizá en nuestras consultas no vamos a abordar como especialistas, pero sí que vamos a tener probablemente pacientes que tengan, bueno, la mala suerte de evolucionar así de mal y será bueno el ver cómo podríamos detectarlos y cómo podemos remitirlos y derivarlos pues, a los especialistas que sí saben hacerlo. Así que muchísimas gracias, doctor Romero. Es tu tiempo. Gracias, Manolo. Está silenciado, me parece. Hola. ¿Sí? ¿Me oís? Vale, perfecto. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias al doctor Javier Escalada bueno, por sus palabras, por esta bonita introducción y al doctor Miguel Ángel Rubio, bueno, por todo el esfuerzo que hace por mantener viva la colaboración y sobre todo la formación, ¿no? Participar en este tipo de webinar para mí es un placer porque, a fin de cuentas, no solo porque el hígado es una glándula muy grande, la más grande, sino porque, bueno, pues me permite compartir espacio de debate con buenos amigos y teniendo la oportunidad de compartir una visión absolutamente colaborativa, ¿no? Estos son mis conflictos de interés, aunque esta charla está absolutamente llena de planteamientos personales, ¿no? Esto es un caso que me pasó en la consulta y que realmente me impactó tanto bueno, que os lo cuento, ¿no? Llegó una chica a la consulta de 37 años que tenía alterada la función hepática, no tomaba alcohol, fumaba 5 o 6 cigarrillos al día, trabajaba en una oficina y no estaba especialmente, no tenía obesidad, apenas un ligero sobrepeso y tenía una elevación franca de transaminasas con una AST de 70 y una LT de 112. Los virus eran negativos y el estudio etiológico de enfermedad hepática resultó negativo. Ante la hipertransaminasemia le hicimos una biopsia hepática y, como podéis ver aquí, pues se trata de una esteatosis blanda, una esteatosis simple, no había nada, no había inflamación, no había degeneración valorizante ni fibrosis, ¿no? Simplemente mucha grasa. Llamaba la atención que era tanta grasa en una persona que no estaba especialmente obesa y que no tenía alteraciones metabólicas relevantes, pero aquello nos pareció bueno, que podíamos recomendarle hacer un poco de dieta
y ejercicio. Ella estaba en 78 kilos, se puso a hacer dieta mediterránea y a hacer algo de deporte y perdió 10 kilos en 6 meses. Todo iba de manera estupenda y de pronto pues se le diagnostica una esclerosis múltiple, se decide empezar tratamiento con dimetilfumarato y este dimetilfumarato se acompañaba de una dieta rica en grasa para evitar los efectos adversos, sobre todo el flash y ciertos efectos de para mejorar la tolerancia gastrointestinal, ¿no? Lo cierto es que esta dieta rica en grasa, esta enfermedad inflamatoria como es la esclerosis múltiple, junto con el dimetilfumarato, hicieron que se alteraran las transaminasas, desde la normalidad que había conseguido pues subieron de nuevo a 170, 119, y lo que más nos preocupó fue ver cómo el FibroScan se disparaba, ¿no? Y pasaba de 5,3 a 5,8, a 9,7, a 17,4 y a 21,6. Decidimos repetir la biopsia hepática 7 años después y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que había desarrollado una fibrosis avanzada, un estado precirrótico, probablemente cirrótico, por los errores de muestra, ¿no? Porque no podíamos conseguir, pero aquí si veis se conforma un nódulo, ¿no? Y esto es casi una cirrosis hepática y era absolutamente increíble, ¿no? Que una mujer de 37 años, que ahora tenía 44, pues tuviera una cirrosis hepática cuando pues había desarrollado la tormenta perfecta, ¿no? Y es que esta enfermedad ya sabemos que es heterogénea, es compleja y es muy dinámica, progresa y regresa, ¿no? Hay una serie de factores que ponen en marcha la enfermedad y que regulan lo que va a pasar después. Está claro que todo el estrés metabólico, la edad, el sexo, la genética, la microbiota van a jugar un papel absolutamente fundamental para que se produzcan los eventos, ¿no? Los eventos que, como también acaban de contarnos tanto Carolina como Nuria, van a producirse eventos cardiovasculares, eventos renales, eventos hepáticos con progresión a la cirrosis y al cáncer y la posibilidad de desarrollar neoplasias extrahepáticas. Esto es un gran desafío, pero nos genera también una gran oportunidad de intervención. Yo quería comentaros, a lo largo de los últimos años hemos ido estudiando, ¿no? Una cohorte importante. Toda esta cohorte son pacientes diagnosticados por biopsia hepática. De forma global son 268 pacientes. Al final nos quedamos con 246. De los 246 tenemos pacientes sin enfermedad hepática, 15, y pacientes que a la postre tenían otras enfermedades, sobre todo patología autoinmune, ¿no? 188 tenían esteatosis hepática metabólica, como veis, la mitad hombre, la mitad mujeres, de una edad de 57 años y un índice de masa corporal de 34, perdón. Aquí, cuando miramos a los pacientes con fibrosis avanzada, vimos que la prevalencia de obesidad entre los que la tenían y no era similar. Pasaba lo mismo con la hiperlipidemia, la hipertensión arterial. La tasa de enfermedad cardiovascular era ligeramente superior, pero no significativa en los pacientes con fibrosis avanzada, y lo que sí era claramente y significativamente superior era la prevalencia de diabetes, ¿no? Por lo tanto, que una persona con esteatosis hepática metabólica sufra una diabetes mellitus tipo 2 le condiciona un mayor riesgo de desarrollar enfermedad hepática avanzada. Entonces ya tenemos la edad, tenemos el sexo. Ahora es un tema apasionante en nuestra cohorte. 15 de las 16 personas con cirrosis hepática demostrada por biopsia eran mujeres, cuando a priori podríamos pensar lo contrario. El papel de la microbiota es súper importante y tenemos que analizar qué es primero, si el huevo o la gallina, si es la enfermedad hepática la que cambia la microbiota o es la microbiota la que hace que la enfermedad hepática progrese. El alcohol siempre rodando a nuestro alrededor, ¿no? Como contaba Carolina, ¿no? El metal o lo que podría considerarse la producción endógena de alcohol, echándole la culpa a las bacterias, ¿no? Y por supuesto, cómo influyen todos los factores del huésped, tanto la genética como los estilos de vida, ¿no? Esta es una diapositiva para endocrinos, ¿no? Yo creo que aquí podéis ver cómo toda la plétora
de hormonas van a jugar un papel fundamental en la enfermedad hepática, más allá de la diabetes, ¿no? Está perfectamente estudiado el papel de las hormonas sexuales y veremos, ¿no?, datos de cómo los estrógenos son capaces de preservar un hígado sano hasta el momento en el que tienen la oportunidad de hacer su efecto. Cuando decaen en la menopausia probablemente sea el principal mecanismo para que progrese la TSH y todo el tiroides y lo que podría ser el hipotiroidismo intrahepatocitario, que puede ser lo que probablemente restituya resmetirón y que se asocia directamente con el riesgo de enfermedad si hay ese hipotiroidismo versus la regresión de la enfermedad si somos capaces de estabilizarlo. Pero también la hormona tiroidea, perdón, la hormona del crecimiento, IGF-1, IGF-1 podría ser en su justa medida un mediador para evitar la progresión de la enfermedad. La tesamorelina es una molécula que es capaz de mejorar la esteatosis hepática metabólica y su mecanismo de acción sería la capacidad para aumentar IGF-1, pero lo cierto es que ese eje está perfectamente definido. Y por último, el eje de las hepatoquinas adipoquinas, que como bien sabéis, entre el tejido graso y, y el hígado propiamente, pues se genera un entorno absolutamente propicio para la progresión o para la regresión de la enfermedad. Desde el punto de vista de este dimorfismo sexual en las mujeres, lo que está claro es que existe un link, una conexión muy clara entre la microbiota y la progresión de la enfermedad y el sexo, ¿no? Y es que la microbiota puede regular la producción de hormonas sexuales, que a su vez va a participar en el eje de la hormona de crecimiento, de forma que se van a generar una cascada que termina produciendo una expresión génica dependiente de sexo. De forma que en las mujeres ocurre de manera muy sensible dependiendo de ese papel de las hormonas sexuales. A nivel de la microbiota tenemos una serie de elementos que son claves, ¿no? Obviamente es fundamental la alteración de la permeabilidad intestinal, que permitiría el paso de fragmentos bacterianos, de lipopolisacáridos, que podrían o que van a provocar un entorno inflamatorio y van a favorecer la progresión de la enfermedad. Pero no podemos olvidar a la Klebsiella High Alcohol Production, que es capaz de producir ese alcohol que la persona no se toma y que esa producción endógena de alcohol va a promover la progresión de la enfermedad. Qué duda cabe que la producción de ácidos grasos de cadena corta es fundamental para mantener la estabilidad y para evitar la progresión, y la transformación de los ácidos biliares primarios en secundarios es otro de los aspectos claves a la hora de encontrar el equilibrio. Si este equilibrio se destroza en cualquiera de estos 4 puntos, entonces se producirá la progresión de la enfermedad, la acumulación de grasa, el desarrollo de inflamación y fibrosis, ¿no? Y todo esto, pues, regulado u orquestado por el tejido adiposo inflamado y expandido. Esto es un experimento in vitro en el que se tomaron células pluripotenciales que se transformaron en hepatocitos. Son células que son capaces de producir alfa-fetoproteína y de producir albúmina, y se cultivaron con células inmortalizadas como las SG2. Se les añadió lactato, piruvato y ácido octanoico y encontramos, pues, unas células gordotas, esteatóxicas, con tremendo estrés. Cuando se trataban con el 17-beta-estradiol, se conseguía restituir la situación metabólica. Por lo tanto, tenemos datos que demuestran que a través de TRX2 se puede revertir la situación de desajuste metabólico y transformarlo en una célula viable. Esto estaría claramente relacionado con el sexo femenino y con la producción de estrógenos.
Un aspecto muy importante cuando hablamos de microbiota y su capacidad de producir, es verdad que obviamente, ¿no?, los ácidos grasos de cadena corta, en la producción endógena de alcohol son elementos fundamentales. Luego también tenemos filum bacterianos como las proteobacterias que podrían ser un paraguas debajo de la cual encontraríamos una serie de clases, familias, géneros y especies bacterianas que por su capacidad de promover inflamación podrían jugar un papel en la progresión de la enfermedad. Pero realmente estamos todavía un poco lejos de poder sintetizar la ingente cantidad de datos. Aquí veis este mapa, ¿no?, de colores donde se han ido extrayendo los principales componentes del microbioma y sobre todo de la microbiota. Y bueno, pues para intentar conseguir encontrar el equilibrio entre los firmicutes y los bacteroidetes o la presencia de prebotela, definir el enterotipo y analizar cómo se van produciendo los cambios. El objetivo del sueño, y la inteligencia artificial nos tendrá que ayudar, es conectar todo, es conectar el metabolismo de los ácidos biliares, la producción de ácidos grasos de cadena corta, de alcohol y la predominancia y la diversidad bacteriana en el microbioma para encontrar el punto de partida hacia el control de la enfermedad. Ya es muy clásico este estudio en el que demostramos que perder un 10% del peso corporal mejoraba claramente la enfermedad, tanto promovía la resolución de la esteatohepatitis como la regresión de la fibrosis, como la mejoría de la esteatosis, aunque esto ocurría solo en un 10%. Y es verdad que el elemento fundamental para que se produjera una regresión de la enfermedad era la pérdida de peso, pero ni mucho menos era una condición sine qua non. No todos los que regresaban la fibrosis y regresaba la enfermedad era debido o estaba asociada a una pérdida de peso, y es porque el ejercicio físico y la generación de masa muscular siempre juega un papel fundamental. Tenemos claro que desde el punto de vista de la dieta, una dieta puede ser la causa y puede ser la solución a la enfermedad. Una dieta rica en grasa, rica en productos ultraprocesados o rica en productos azucarados va a hacer que la enfermedad progrese. Una dieta mediterránea va a hacer que regrese. Por supuesto, el ejercicio físico tiene capacidad de regular tanto las hepatoquinas como las adipoquinas como las mioquinas y podría revertir la enfermedad hepática. Este es un ejemplo de cómo un hígado con una esteatosis 1, inflamación 3 y una fibrosis 2 puede curarse haciendo dieta y ejercicio físico. ¿Y qué regula estos cambios? Pues estamos muy interesados en el PNPLA3, la adiponutrina. Desde el año 2008, cuando Romeo en Texas demostró la asociación del genotipo GG con el riesgo de progresión de la enfermedad de la esteatosis hepática metabólica. Este es un estudio que hicimos entre el Reino Unido, Italia y España, y vimos cómo el genotipo PNPLA3 tenía cierta capacidad de aumentar el riesgo, sobre todo en mujeres mayores de 50 años y que no tenían una especial obesidad, ¿no?, como pasaba con la chica que os comenté. El PNPLA3 se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de eventos hepáticos en el seguimiento. Pero ya en el año 2015 demostró que los pacientes con genotipo GG que se sometían a una intervención en estilo de vida tenían una mayor pérdida de la grasa intrahepática. Por lo tanto, el genotipo GG hace que la enfermedad progrese, que tenga mayor riesgo de cáncer, pero si haces deporte tenías más posibilidad de responder. Además, también cuando comparábamos la vida sedentaria con la actividad física baja o alta, lo que se veía sobre todo era que si una persona era sedentaria y era genotipo GG, pues tenía un riesgo de progresión de la enfermedad y de desarrollo de enfermedad y progresión muchísimo mayor que los que tenían una actividad baja, una actividad física, aunque fuera baja, ¿no? En cambio, el genotipo CC estarían como protegidos. Lo que nos ha llamado la atención en este estudio, en que hemos incluido 96 pacientes biopsiados, lo hemos dividido en dos grupos, un grupo control a los que le damos una dieta mediterránea enriquecida en aceite de oliva y hacían ejercicio físico en casa,
y otros que tenían un ejercicio físico estructurado, que podría ser 3 días en el gimnasio con 30 minutos de actividad moderada a alta y 30 minutos de ejercicio y además un día de paseo en casa. Y otro, pues con un día en el gimnasio igual y después 3 días monitorizados por una plataforma virtual para monitorizar el ejercicio físico. Le hicimos la adherencia a la dieta, valoramos la actividad física, la composición corporal y la calidad de vida. Intervenimos en los pacientes durante 12 semanas, hicimos un seguimiento de otras 12 semanas, ¿no? Hasta los 6 meses. Hicimos una resonancia basal a los 12 y a las 24 semanas. Y lo primero que nos llamó la atención es que definiendo que la resolución de la esteatohepatitis como una caída en el PDFF mayor del 30% y las transaminasas mayor de 17 unidades o su normalización y la mejoría en al menos un estadio de fibrosis en la elastografía por resonancia magnética, siguiendo los puntos de corte que publicamos en Journal of Hepatology, pues lo primero que nos llamó es que una intervención con dieta mediterránea enriquecida en aceite de oliva y ejercicio físico conseguía una respuesta de la fibrosis en al menos un estadio en el 36%. Un 25% respondía, tenía esteatosis, la respuesta de esteatosis, y un 25% resolvía la esteatohepatitis. Pues cuando hemos mirado la genética nos hemos quedado sorprendidos porque al comparar las posibilidades de respuesta de estos pacientes era claramente superior en los que tenían el PNP LA3 genotipo GG, ¿no? De forma que tenían una regresión de la fibrosis 2/3 frente al 29% en los que no eran GG. La resolución de la esteatohepatitis ocurría en 3/4 partes frente al 36% en los que no. La esteatosis respondía al 61% frente al 30%. Y lo que llamamos respuesta completa, que era tener regresión de la fibrosis, resolución del MASH y respuesta esteatósica, o bueno, resolución de la esteatosis, pues vimos que era del 36%, ¿no? 8 pacientes conseguían 8 pacientes de 21, creo recordar, conseguían esta respuesta, ¿no? Frente a solo el 7,7%. Por lo tanto, estos datos avalan la hipótesis de que el genotipo GG está claramente asociado a un mayor riesgo de progresión, pero que haciendo una intervención con dieta y ejercicio físico podemos conseguir respuesta con una mayor frecuencia. Simplemente comentar otra contradicción, y es que el HSD17B13 es una variante que genera una pérdida de función, y los pacientes que tenían pérdida de función tenían menor riesgo de progresión de la enfermedad. Esto, bueno, ha llevado a que casas comerciales diseñen moléculas que inhiben HSD17B13 para intentar promover esa pérdida de función y conseguir que la enfermedad no progrese. Nosotros vimos que cuando analizábamos pacientes cirróticos, la posibilidad de descompensación era mayor en aquellos que tenían la variante. Es como que la pérdida de función hace que la enfermedad progrese, pero que luego, cuando el paciente es cirrótico, si pierde la función, o sea, si ha progresado teniendo una pérdida de función, entonces tendría mayor riesgo de progresión. Esto lo demostramos en single cell y, por tanto, generábamos otra duda. Está claro que la presencia de la grasa también juega un papel muy importante en la progresión de la enfermedad. Cogimos 512 pacientes, todos demostrados por biopsia, con fibrosis avanzada, F3 o F4, y le hicimos un seguimiento hasta los eventos, y lo que encontramos fue que la presencia de grasa en la biopsia protegía frente al desarrollo de eventos. O sea, tener grasa al principio de la enfermedad es necesario para que la enfermedad comience, pero al final, cuando una persona tiene una enfermedad avanzada, la presencia de grasa en el hígado le protege frente a la progresión. En cambio, la diabetes no protege nunca, siempre favorece la progresión, y el alcohol, aunque sean pequeñas cantidades, también favorece la progresión, ¿no? Por eso teníamos el bueno, el feo y el malo. Tenemos claramente el bueno es la grasa, a pesar de lo dicho. El feo sería el alcohol y la mala es la diabetes, porque siempre genera la progresión de la enfermedad, ¿no?
Y ya por último, para terminar, hay un riesgo de progresión al cáncer. El cáncer se sitúa en la historia natural de la enfermedad, es un paso más cuando nos ponemos a mirar qué factores hacen que el paciente tenga mayor riesgo. Es curioso que todos están muy relacionados con la función hepática y de hecho el ALBI score, el albúmina bilirrubina score, es el que mejor predice el riesgo de desarrollar cáncer en estos pacientes. Y por tanto, nos quedamos con los oxímorons, ¿no? de la esteatosis hepática metabólica. El otro día, en el barrio de Miraflores, en Lima, me encontré esta preciosa librería donde no está permitido robar libros y me parece muy bien. Y además, tiene como nombre estruendo mudo, ¿no? Un oxímoron, dos palabras antagónicas que conforman un mensaje. Y es que la grasa es un oxímoron en esta enfermedad, como lo es el PNPLA3 y como lo es la dieta, ¿no? Que es la causa y es la solución de la enfermedad. De la microbiota aún no lo hemos descubierto, pero lo haremos en breve. Así que muchas gracias, que ya me estoy pasando de tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo. Creo que ha sido un excelente broche de oro a las dos primeras presentaciones. Te agradecemos muchísimo tu colaboración y tu predisposición siempre a estar trabajando también con nosotros. Creo que es importantísimo, ¿no?, esta colaboración multidisciplinar. Y sin más, le paso la palabra ya al doctor Rubio, que va a liderar el debate. Bien, bueno, muchas gracias a los tres ponentes. La verdad que os doy las gracias no solo por haber hecho una revisión, sino por aportar vuestra experiencia, incluso con datos no publicados, lo cual, bueno, pues yo creo que eleva mucho la calidad de este webinar. Sin duda, por supuesto, tenemos la suerte de poder hacer estos webinars, digamos, graduales, de diversa complejidad, por decirlo de alguna manera. Como yo diría, siguiendo de alguna manera una homología cinéfila, parecida a la que ha hecho el doctor Romero, pues digamos que la estatosis hepática metabólica ha pasado de ser del actor revelación al actor protagonista, no solamente para los hepatólogos, también para nosotros, ¿no? Y quería, por supuesto, agradecer a esos patrocinadores que nos brindan la oportunidad de hacer estas películas, pues como son Novo Nordisk, MSD, Behringer y Ecosens, ¿no? Que realmente, alejados aparentemente del mundo de la endocrinología, pues han apostado para que los endocrinólogos también podamos participar, ¿no?, de esta oportunidad de adentrarnos en este estupendo mundo metabólico. Y bueno, pues mientras el doctor Escalada, pues seguramente va a comenzar a leer algunas de las preguntas que han llegado, quizás, bueno, para todos o para los endocrinos en particular, yo sé que hablando justo de las dos primeras ponencias, renal, cardio, hay internistas, hay cardiólogos, hay nefrólogos que están empezando a crear, ¿no?, unidades cardiorrenales o cardiorrenales metabólicas. Y yo creo bueno, pues yo creo que a veces puede ser quizás la oportunidad, a lo mejor para incrementar la plantilla, dedicarse más a ello, pero ahí el endocrinólogo yo creo que es nuestro como el pez en el agua, ¿no? Nuestro mundo, lo metabólico, siempre ha sido como un cofre o un cajón desastre, en lo cual, claro, ahí en lo metabólico pues hay obesidad, diabetes, estatosis hepática metabólica, dislipemias, o sea, también es un territorio bastante nuestro. Eh, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que es necesario tener estas unidades? ¿El endocrinólogo tendría un eje central, digamos, en el control de estas patologías hasta que avancen? Y yo creo que cuando avancen, lo lógico sería derivarlo, ¿no? Creo yo, no lo sé. ¿Qué opinión os parece que tenemos los endocrinólogos en este campo? Bueno, a mí me gustaría decir que efectivamente en el primer webinar se comentó que cuando tenemos un paciente con fibrosis, por ejemplo, un marcador no invasivo de fibrosis como el FIB4 por encima de 2,67, hay que remitirlo al hepatólogo. Pero nos quedamos con el paciente, es decir, no nos olvidamos de él. A mi parecer, el endocrino tiene un rol fundamental en el control de la adiposopatía, porque pues no solamente vemos el problema del peso, sino que vemos
y controlamos muy bien los factores de riesgo cardiovascular, siempre de la mano de los hepatólogos y del equipo multidisciplinario que lidere este tipo de patologías en cada uno de los distintos centros en España y en el mundo. Pero a mi parecer, no sé si estáis de acuerdo, el rol del endocrinólogo me parece que es fundamental y tiene que ser de alguna manera el que lidera pues todo este control de factores de riesgo cardiovascular, que quizás nosotros no nos metemos en o podríamos hacer algún despistaje de hepatopatía, pero no podemos avanzar y hacer mucho más como lo hace el hepatólogo y de la manera que lo hace, pero sí en ese control de los factores de riesgo cardiovascular. Yo quería comentar, totalmente de acuerdo, creo que el endocrinólogo debería formar parte al menos de estos equipos multidisciplinares y estoy de acuerdo que porque pacientes con obesidad y diabetes que tengan EGMET va a haber en todos los servicios, en cardio, en nefro. Sí es verdad que yo creo que el endocrinólogo es el profesional que está mejor formado, como comenta Miguel Ángel, en temas de no solo de nutrición, sino también de composición corporal. Y como ha comentado el doctor Romero, hay un tema que no hemos comentado, pero por ejemplo el músculo, la sarcopenia, el depósito ectópico de grasa con técnicas que te lo permiten mirar a nivel de consultas, la cantidad de grasa con impedancia, todo esto, quien tiene el mejor conocimiento es el endocrinólogo. Pero tenemos que hacer también, yo creo, contagiar al resto de especialistas que ven pacientes con MASH y, sobre todo, quería aprovechar para comentar, sino concienciar en la importancia de cribar la fibrosis en pacientes con alto riesgo, con un FIB4, que nosotros ahora mismo en la analítica ya está como preestablecido. Y creo que formando parte de estos comités multidisciplinares, pues entre todos podemos concienciar para ofrecer el mejor tratamiento a estos pacientes y también para detectarlos en etapas más iniciales, que es cuando podemos hacer prevención de la enfermedad hepática y las extrahepáticas. Si me permites, Miguel Ángel, puesto que Carolina ha mencionado el primer webinar en el que estuvimos hablando bueno, pues de la colaboración multidisciplinar y demás, sí que me gustaría volver a recordar que lo que hablábamos era que la palabra derivar queda un poco mal porque parece como que te desentiendes del paciente y fundamentalmente es consultar. Lo que ella decía, no abandonamos al paciente, es así, o sea, el paciente consultamos con hepatología, por supuestísimo, cuando ya hay una situación que nos desborda, que ya está, pero podemos seguir siendo útiles en el manejo del resto de la situación, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, pues conviene más hablar de consultar con determinados especialistas y sí que yo creo también que puesto que la enfermedad metabólica está un poco en la base de todo esto, pues podemos ser un poco nexo común de todo ello, ¿no? De hecho, hay un compañero al que agradezco, que ha participado muy activamente con las preguntas, el doctor Chavarriaga, nos hablaba de si esto sería un eje único, ¿no? Hepatorrenocardíaco, como le queramos llamar. Yo me atrevería a ponerle incluso por delante el adipohepatorrenocardíaco, porque como bien decía también Nuria, el tema de la disfunción del adipocito es claramente importante en este proceso. Bueno, no sé si tienes alguna otra. Bueno, el doctor Romero, no sé si tiene algún Y no, el doctor comentario. Bueno, no, yo simplemente comentar bueno, que se trata de una patología tan frecuente que genera tanta carga de enfermedad y tanto consumo de recursos, ¿no? Porque, en fin, no nos ha dado tiempo, ¿no? Pero esta cohorte nuestra que hemos hecho de seguimiento de pacientes cirróticos hasta el cáncer, es increíble la cantidad de recursos que tenemos que gastar, ¿no? Para detectar un cáncer en estadio precoz. Entonces, por tanto, el abordaje multidisciplinar es absolutamente fundamental y creo que lo más importante entre las diferentes sociedades o entre los diferentes servicios es ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo. Cuando nosotros nos hemos puesto a colaborar con endocrinología, ¿no? Que en mi hospital la verdad es que ha sido siempre un gustazo, ¿no? Colaborar con Alfonso, con Pedro Pablo y con todo el equipo de endocrino del Rocío o con atención primaria. Bueno, pues lo importante es
que se detecte los pacientes con problemas. Pero es verdad que son muchos y entonces llega un momento en que nosotros, siendo un servicio muy numeroso y con un número importante de patólogos, no damos abasto, ¿no? Entonces es muy importante, de hecho ahora estamos ya muy cerquita de subir de 8 a 10 kilopascales el FibroScan para que vengan a digestivo, porque no les pasa nada a los que tienen entre 8 y 10, nada desde el punto de vista hepático, desde el punto de vista metabólico, renal, obviamente le pasan muchísimas cosas, ¿no? Pero es así. Entonces, yo creo que lo ideal es seguir trabajando en esta línea, ¿no? Una línea de colaboración y sin ninguna ansiedad, no hay ningún problema. Hay pacientes para todos, no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Y es algo verdaderamente importante y que además queda demostrado por todos los trabajos de colaboración que hemos llevado a cabo, ¿no? Ahora que está hablando el doctor Romero, quería preguntarle, porque me ha parecido muy interesante ese oxímoron de la grasa, ¿no? La grasa como buena y mala. Es verdad que favorece la progresión, pero luego cuando tienen cirrosis de alguna forma protege. Sin embargo, Manolo, muchos hepatólogos me remiten pacientes con hepatopatía avanzada o cirrosis que supuestamente tienen algo de grasa para que le tratemos con análogos de GLP-1 para que pierdan también grasa intrahepática. ¿Eso sería favorable o desfavorable? Es Es decir, por curioso, un pero lado, sí, es un oxímoron dentro del oxímoron, porque perder esa grasa es buena. Si la grasa la pierde porque hace deporte, porque hace dieta o porque toma GLP-1, ¿sabes? Eso es positivo. La mayoría, cuando tú analizas respuesta, demuestras que hay una pérdida de grasa. El problema es cuando la persona, tú haces el corte transversal a la persona de fibrosis avanzada y ha perdido la grasa. Esa grasa que ha perdido en el proceso fisiopatológico de la progresión, lo que indica es que una persona que está en alto riesgo de descompensar, ¿sabes? Pero si tú coges a uno de los que tenían grasa en abundancia y por tanto tenía menos riesgo de descompensar, si le quitas esa grasa, el riesgo que tenía ya desaparece y el pronóstico es infinitamente mejor. Porque lo que estamos viendo es con esta CAI, cuando bajan un estadio o dos estadios de fibrosis, es que realmente mejora el pronóstico. Es el los, efecto real de la dieta, ¿tú has de la visto intervención. pacientes cirróticos que han regresado? Lo que más Eh, me ha llamado la atención, perdón, Miguel Ángel, perdón. no, esto, que si has visto algún paciente con cirrosis que haya regresado a un Lo, lo, estadio. Lo que más me ha llamado la atención, y no me ha dado tiempo, tampoco quería hacer un spoiler completo del artículo, ¿sabes? Lo presentamos en Milán en el europeo y estamos preparando el artículo y ahora tenemos que presentarlo en la AEH, pero sí es verdad que lo más llamativo es que hay una respuesta mejor en estadios avanzados que en estadios precoces. Y esto, eh, claro, por un lado hay una respuesta fácil y es que los que están más malos tienen más margen de mejora, ¿no? El que no está muy malito tiene menos, es más difícil, ¿no? Pasar de estar poco malo a estar nada malo. Pero lo que sí es verdad es que las distancias en kilopascales con la elastografía por resonancia magnética son relevantes y que tenemos pacientes que tienen un estadio 4, una cirrosis diagnosticada por resonancia, que con dieta y ejercicio mejoran y pasan a F3 o F2. Y es más frecuente que ocurra, es por lo que estamos tan absolutamente lanzados a montar el laboratorio de rehabilitación hepática y a poner a todo el mundo a correr, pero allí en la consulta, para que no se vaya ninguno sin sus 60 minutos de ejercicio físico. Pero me da la impresión de que el ejercicio físico es una polipíldora que es capaz de abordar muy diferentes dianas terapéuticas y que puede tener un efecto que a mí en este estudio, desde luego, me ha sorprendido totalmente, ¿no? Y me parece bueno, pues que tiene fundamento, ¿no? Aquí hemos monitorizado muy bien a los pacientes, le hemos hecho bioimpedancia, etcétera, y tú ves perfectamente, por ejemplo, hemos hecho elastografía muscular, como decía Nuria, vamos, no nosotros, que es un estudio multidisciplinar donde está todo el servicio de endocrinología, etcétera. Y ellos, como hacen ecografía muscular, ¿no? Para medir la sarcopenia, pues también le hemos hecho elastografía en shear wave, elastografía 2D de músculo, ¿no? Y entonces, durante el ejercicio parece que aumenta la dureza, la rigidez del músculo, y ese aumento de la rigidez del músculo se asocia con una mejor respuesta terapéutica hepática. Por lo tanto, podríamos tener
esa conexión. Es verdad, bueno, pues no está mal, son 96 pacientes, son 3 puntos de corte, 0, 3 y 6, pero desde luego anima claramente a que implementemos intervención en estilo de vida con dieta mediterránea. Estos pacientes tenían 1 litro extra de aceite de oliva de primera calidad cada 2 semanas, por paciente, ¿no? Durante la intervención. Y eso también tiene un efecto claro positivo en la enfermedad. Y eso junto con el ejercicio físico. También teníamos un entrenador personal de 25 años, que quizá eso también animaba mucho a los pacientes a animarse a hacer deporte, a acudir al gimnasio, etcétera, etcétera. Oye, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, sí, claro. Quería Bueno, preguntar al doctor Romero, ¿en qué situación clínica o cuándo estaría indicado pedir un estudio genético? Es decir, el riesgo es corpoligénico en la clínica aún esto no está implementado, pero tú que estás a la última y va a tardar mucho en implementarse, se va a implementar, ¿no? la verdad, Nuria, si tú te fijas en el estudio que hicimos con Salvo Peta de Palermo, ¿no? Y con Quentin, eh, ¿cómo se separa la curva? La curva solo se separaban mujeres menores de 50 años, no obesas, ¿no? No termina, ¿sabes? El PNPLA3 de ser un sello, ¿no? Que te garantice, mira, este va a progresar, este no. Siempre aumenta el ratio, sube un poquito, pero no. Entonces, donde a mí quizás el hígado, ¿no? Desde el punto de vista de la enfermedad metabólica, en la adipohepatorreno cardiometabólica, el hígado pues le da un poco como de tangibilidad, ¿no? Mira, esto se toca, a la gente, esto es una eco, esto es un fibroscan, son pruebas como más tangibles, por lo menos que uno en el ideario lo tiene como que se toca, ¿no? Entonces, muchas veces estamos hablando delante del paciente y nada más que le transmitimos dudas, ¿no? No sé si usted progresará o no, no tome alcohol, no pierda, no gane peso, por supuesto, y por favor, si puede perder un 10%, pero yo creo que, por ejemplo, el PNPLA3 debería ser un elemento muy importante en la toma de decisión cuando implementemos una intervención en estilo de vida. Desde luego, si yo tengo un paciente que tiene una fibrosis significativa o avanzada, que es fenotipo GG, voy a insistirle y le voy a enseñar las diapositivas y le voy a decir, oiga, usted tiene una oportunidad si hace esto. Pero desde mi punto de vista, es el reducto en el que se demuestra, ¿no? Porque esto no ocurre con los fármacos, por lo menos, a menos en los análisis ad hoc que se han hecho en los clinical trials, en los que se ha mirado la genética, no encontramos esa asociación entre la genética y la respuesta, ¿no? Bueno, esto va un poco en la línea de lo que estabais comentando, de intentar hacer medicina individualizada, ¿no? Lo más precisa posible. Y como bien dices, pues sobre todo si tú vas a hacer una intervención en ese sentido, sí que te interesa saber qué genotipo tiene el paciente. Así que por ahí se han contestado también algunas preguntas que estaban interesados en conocer qué hacer con la genética y demás. Por darles un poquito de juego a la doctora Perdomo y al doctor Alonso, también, y hablando de fenotipar, me parece que hay aspectos en el que quizá podríamos hacer alguna cosa. Me estoy refiriendo a la importancia de la inflamación, que deberíamos medir desde el punto de vista clínico o si tiene sentido medir alguna cosa para ver si hay más o menos inflamación sistémica, estoy hablando ya no solo hepática, o incluso si esa disfunción del adipocito y el cociente adiponectina-leptina tiene algún interés clínico. No sé si proteína C reactiva ultrasensible, alguna interleuquina, este cociente, ¿qué os parece? Con lo que quieras. A ver, yo creo, sinceramente, la PCR no sé si aporta mucho en cuanto a reclasificador de riesgo cardiovascular, por ejemplo, tampoco. Sí que es verdad que es un marcador de inflamación y si está muy alta, pues seguramente tendrá también más riesgo, pero quizá yo creo, después de revisar un poco lo que hay publicado, mirar índices de resistencia a insulina, ¿no? que van más asociados a esta disfunción del adipocito, como podría ser el índice este de triglicéridos glucosa
o el perímetro cintura-altura, parámetros antropométricos que ayuden un poco a tipificar, a fenotipar mejor esta obesidad abdominal o esta lipotoxicidad, ¿no? Que está más asociada a todas las complicaciones, a las renales, cardiovasculares y a todas estas. Yo no sé de ningún marcador específico que fuera tan potente como para reclasificar o como para actuar de otra forma, más allá de parámetros asociados a esta resistencia a insulina y a grasa ectópica y parámetros antropométricos. Mira, hay una pregunta. Perdona, Carolina. En investigación en el laboratorio de la doctora Frube, que trabaja en la Universidad de Navarra también con nosotros, sí se ha encontrado ese beneficio de hacer el ratio adiponectina-lectina y realmente los resultados son buenísimos. El problema que tenemos es que no están disponibles para realizarlos de forma habitual. No obstante, el coste que tienen no es muy elevado, en torno a 15 euros la prueba, que yo creo que así como la insulina inicialmente era muy cara medirla, ahora la medimos todos los endocrinos, con el paso del tiempo yo creo que sí que puede ser un marcador muy importante de disfunción de tejido adiposo precoz previo a la enfermedad hepática avanzada o a la enfermedad renal crónica o cardiovascular. Nosotros vamos a poner en marcha un estudio donde queremos valorar este dato y simplemente añadir que con la ecografía de partes blandas, que todavía son datos no publicados, pero que estamos a punto de hacerlo, hemos encontrado que el tejido adiposo subcutáneo, no el preperitoneal, sino el subcutáneo, un punto de corte de 1,8 puede ayudarnos a definir aquellos pacientes que con el paso del tiempo van a desarrollar enfermedades metabólicas. No obstante, esto está todavía muy en pañales, que poco a poco creo que se van a publicar más datos al respecto, pero sí que son datos precoces a ya enfermedad avanzada. Bien, Manolo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, no, era porque tenemos preguntas en el chat y luego ya. Pero bueno, preguntas, sí. Sí, sí. No, quería, bueno, pues eso, aprovechar la coyuntura y preguntarle a Carolina y a Nuria, a un hepatólogo que tiene delante un paciente con fibrosis avanzada, ¿cómo podríamos anticipar la posibilidad de desarrollar una complicación renal o una complicación cardiovascular? ¿Qué nos recomendaríais? ¿De qué teníamos que estar especialmente atentos? ¿No? Es un paciente diabético, llegó a la consulta, le hicimos fibroscan, elastografía, biopsia, tal, lo tenemos delante, ¿no? Y a priori, bueno, tiene una función renal normal y tiene factores de riesgo cardiovascular conocidos, ¿no? Pero, ¿de qué tendríamos, ¿no? Ahora que estamos haciendo el seguimiento, de qué tendríamos que estar atentos? ¿Qué os parece que deberíamos tener en mente y no olvidar? Muy agresivo con el control de factores de riesgo cardiovascular y ir a cañonazos ante la diabetes que se nos presenta, que igual si tiene una glicada de 6, pero tiene una hepatopatía avanzada, pues hay que ponerle ISGLT2 análogo GLP-1, incluso considerarlo en IMC por debajo de 30, que es verdad que no está financiado por debajo de 30, pero estoy segura que el paciente, si sabe que ese hígado puede mejorar, estaría dispuesto a pagarlo. A mi parecer, no sé si Nuria está de acuerdo. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Sí creo que es importante en cuanto a la enfermedad renal acordarse de pedir el cociente albúmina-creatinina, no solo el filtrado glomerular, porque hay fármacos como los ISGLT2 que tienen un beneficio claro en pacientes que tengan albuminuria y o filtrado alterado. Optimizar los factores de riesgo y, como ha comentado ella, en pacientes que tengan, entiendo que es estadios avanzados, pero no descompensados, ¿no? No, claro. Sin descompensar. Bueno, entiendo que los que tengan obesidad abdominal con IMC más de 27 y alguna comorbilidad asociada, pues se pueden beneficiar de fármacos que hayan demostrado beneficios ahora mismo en más, ¿no? De estos antiobesagonistas. Y sobre todo yo creo hacer énfasis en el tema que tú has comentado también. Ejercicio para mejorar también el músculo, que la sarcopenia claramente parece que también está relacionada, ¿no? Con la progresión de la enfermedad hepática. Y en casos de sobrepeso o obesidad, pues la dieta para perder peso, creo.
A ver, dejarme que os haga un par de preguntas del chat, ¿no? De la gente que está escuchando. Preguntas rápidas con respuestas también rápidas. Una para Carolina y otra para Nuria. Carolina, comentan, ¿no será mejor medir, por lo menos en algún colectivo de mujeres, personas de edad avanzada o que tuvieran riesgo de sarcopenia, la cistatina C en lugar de la, de la creatinina, el filtro glomerular o la albúmina? ¿Vale? Esta es una pregunta. La otra para Nuria, si me contestáis cada una. Bueno, en el riesgo cardiovascular nosotros evaluamos también el riesgo residual, que es importante. Tú has comentado pues, uno de los índices indirectos que se pueden medir. Entonces, algunos preguntan, bueno, si hay una dislipemia aterogénica, ¿no estaría indicado el eicosapenteno de etilo en este tipo de pacientes? Carolina, empieza tú. Un caso en el que le he tenido que preguntar directamente al nefrólogo, medimos nosotros los endocrinos la cistatina C y, hombre, como es más caro, conviene medir el filtrado glomerular con la medición habitual, con la creatinina. No obstante, sí que es verdad que en pacientes con sarcopenia se infradiagnostica y esto, si vemos que tiene una microalbuminuria, pues igual es adecuado medirlo. Yo en estos casos los derivo directamente a nefrología, los remito para que ellos lo valoren, pero sí que es verdad que nos podemos recurrir a esta medición en caso de que tengamos un paciente con sarcopenia, muy bajo peso, una obesidad sarcopénica que ya hayamos diagnosticado. Nuria. En relación al tratamiento con eicosapentaetilo, en pacientes con diabetes, que lo primero es tratar con estatinas para reducir el riesgo, y en aquellos que a pesar del tratamiento con estatinas persisten con triglicéridos más de 150, podría estar indicado dar eicosapentaetilo a 4 gramos día para reducir el riesgo de eventos, aunque parece que en el estudio REDUCE-IT la reducción de eventos tuvo más que ver por el efecto del principio del eicosapentaetilo que con la reducción de los triglicéridos. Es decir, porque parece que ejerce un efecto antiinflamatorio. Sí, lo que ocurre es que no está financiado para esta indicación. Indicación. Es decir, la indicación es prevención secundaria. Por lo Ya. tanto, sí, podría estar teóricamente indicado, pero no es universal, ¿no? Javier, te dejo casi la última pregunta para ajustarnos al tiempo. Si Bueno, te encuentras en el chat. puedo lanzaros una pregunta un tanto provocadora del doctor Mauricio, que nos dice que coincide con el comentario de la doctora Perdomo sobre el lugar de las terapias basadas en incretinas por encima de resmetirón, y nos dice, en el tratamiento además, y nos dice que cuál es la opinión del resto de los ponentes. Entonces, en este caso, supongo que quiere conocer la opinión del doctor Romero y la doctora Alonso. Las incretinas por encima del resmetirón, según los datos que tenemos, o ¿qué os parece? Bueno, eso es como elegir equipo de fútbol, ¿no? Yo creo que cada uno tirará más rica para casa. Qué duda cabe que hasta ahora las incretinas van volando, ¿no? Es que es un fármaco maravilloso, ¿no? Las cosas como son. O sea que incluso yo a los que se la pongo y no le hace nada en el hígado están súper contentos, ¿no? En cambio, cuando usaba cualquier otra molécula y no le hacía nada en el hígado, el paciente se deprimía, ¿no? Bueno, alguien tendrá que planteárselo. Es verdad que están los pacientes que tengan menos de 30 kilos por metro cuadrado, el LIN, ¿no? Más, pero la verdad es que los análogos de GLP-1 tienen, vamos, el éxito que tienen está justificado en las bondades de la molécula, ¿no? Entonces, mi impresión es esa, ¿no? No obstante, bueno, creo que primero que hay un porcentaje de pacientes que no lo tolera, otro porcentaje en los que no funciona y, por supuesto, habrá que plantear combinar terapias para llegar a un mayor número de pacientes, ¿no? Pero en la parrilla de salida da la impresión de que tiene mucho mejor coche. Sí. De Y, hecho, hay alguna editorial que comenta que con resmetirón, claro, el beneficio para mejorar la esteatosis tienes que tratar, o sea, cada 10 se benefician 2, pero para reducir fibrosis de cada 10 tratamientos solo se beneficia uno, el 10% y el 20%. Entonces,
con el coste que habéis puesto. Quiero decir, 47. Ya. la relación coste-beneficio hay que tratar a muchos para que se beneficien muy pocos. Aunque el Yo- mecanismo de acción es muy interesante, también los resultados, creo que en efecto quizás los agonistas de GLP-1 solos o combinados en el futuro, por supuesto, probablemente mejor con glucagón, dará mucho más juego no solo sobre el hígado, sino sobre el peso y el resto de la metabolopatía, ¿no?, que tenemos. Yo pienso, perdón, que claramente los agonistas de GLP-1, duales, triagonistas, los que hay ahora comercializados, tienen un efecto claro sobre factores de riesgo cardiovascular y también renal, y estos pacientes se mueren de esto. Han demostrado efectos sobre MASH. Probablemente hay alguno que está haciendo seguimiento a más largo plazo y veremos, yo creo, no sé qué cree el doctor Romero, efectos beneficiosos también a nivel hepático. Entonces, como comentas, Miguel Ángel, probablemente habrá que ver los resultados, pero la combinación de glucagón con un GLP-1, porque tenga un efecto uno a nivel más glucagón hepático, los otros más sobre factores de riesgo, pues probablemente puede beneficiar tanto a nivel hepático como cardiovascular, aunque yo no sé si el doctor Romero o alguno de vosotros conoce, pero creo que el hecho de que no se incluyan eventos en los estudios de MASH y al revés, en los de eventos no se incluya el MASH, pues esto nos dificulta un poco. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el comentario del doctor Didac, Mauricio, iba en ese sentido, de una cobertura más, bueno, la palabra está de moda, holística, ¿no? No solo la protección hepática, sino sobre todo el sistema que hemos dicho, ¿no? También renal y cardíaco y los efectos a nivel metabólico. Y bueno, yo entiendo que ese es el posicionamiento que quería que comentáramos. Por mi parte, nada más, Miguel Ángel, porque nos vamos un poquito de tiempo. Simplemente pues aprovechar para agradecer a los ponentes sus magníficas presentaciones y también a toda la audiencia por las preguntas y tú despides. Sí, bueno, pues nada más, yo estoy encantado, claro. Tenemos otro webinar dentro de un mes y ojalá que tengamos el éxito que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias, bueno, pues a todos los ponentes, en particular a Manolo, que tiene una agenda muy apretada, que como ha dicho Javier, es de verdad, con toda sinceridad y cariño, nuestro hepatólogo de cabecera y que, bueno, siempre en él nos ha tenido en sus oraciones. Y si no, sabemos que allí en el Virgen del Rocío pues tienen ahí a nuestros compañeros que le van a dar, desde luego, para el pelo. Bueno, pues sin más, agradecer una vez más a los patrocinadores, Nordis, MSD, Behringer, Benz, por el patrocinio, la ayuda que nos ofrece para este webinar y os emplazamos a todos ustedes para el próximo 12 de marzo, justo en 4 semanas, para el último webinar de esta serie. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.